Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser ministrados por la palabra de Dios y vamos a continuar con nuestra serie acerca de la sanidad, ¿verdad? Hemos estado viendo la importancia de la sanidad, el hecho que la sanidad forma parte de la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor, nos pertenece, es nuestro derecho, Cristo Jesús la obtuvo para nosotros y es su voluntad que nosotros caminemos en lo que Él obtuvo para nosotros. Hemos visto la importancia de la sanidad para el Señor, como desde el momento que diseñó el plan de redención, cuando el hombre pecó, juntamente con redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y darnos vida eterna cuando estábamos muertos espiritualmente, también en el mismo momento estaba el plan para redimirnos de la maldición de la enfermedad, porque no es la voluntad del Señor que sus hijos sufran. Vimos también que no podemos reinar en vida en Cristo Jesús con enfermedad y que es su voluntad que nosotros seamos sanos. Si bien es cierto esto nos pertenece, también hemos visto que es por la fe que nosotros tomamos lo que la palabra de Dios dice que es nuestro. El título de propiedad puede ser muy bonito en el cuadro, pero si no tomamos posesión de lo que el título de propiedad nos da, entonces no vamos a disfrutar de los beneficios. Vimos lo que debe significar la sanidad para nosotros, el orar para nuestra propia sanidad, el tomar autoridad, el orar por otros. Hemos visto que también como hijos de Dios, hablando de la sanidad, no reaccionamos, no solamente pensamos en la sanidad cuando viene un reporte malo y por la emergencia o por el temor o el miedo del reporte o la enfermedad, entonces recién nos ponemos a meditar la palabra sobre sanidad. No, es una vida constante, continua. Nuestro caminar es un caminar en fe, fe para recibir y apropiarnos de todo lo que la palabra de Dios dice que es para nosotros. Fe para caminar día a día, ¿verdad? Tomando los beneficios de mi testamento. Entonces, el meditar en la palabra, el meditar en su voluntad, el conocer su voluntad, y nosotros ahora sabemos que es su voluntad, la sanidad para nosotros, el conocerla, el meditarla es una labor diaria, es una labor de construcción, de edificar nuestra fe en la palabra de Dios, para que cuando vengan circunstancias y problemas, esto no nos mueva, no nos conmueva. Y esto de poner fundamento de la palabra es muy, muy importante. Vimos que de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Quiere decir que nosotros tenemos que poner en abundancia la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, no con preocupación ni malas noticias, con la palabra de Dios. Y yo recuerdo, teníamos hace algunos años un local, había antes un local en una zona y siempre hemos escuchado acerca del fundamento de los edificios, ¿verdad? Cuando los edificios, por más alto que se quiera construir, la clave para un edificio muy alto, sólido y estable es el fundamento, es la profundidad del fundamento, son los cimientos y las bases del edificio que permiten, ¿verdad?, edificar un edificio muy alto. Y muchas veces hablaba de esto porque yo mismo fui testigo de todo el trabajo y el alto costo de las zapatas del fundamento de los edificios. Y compartí en algún momento, ¿no? Es tremendamente importante el fundamento del edificio, pero es la parte no visible, es la parte que no los constructores toman foto de la arquitectura del edificio, pero no toman foto, no publicitan la solidez del fundamento del edificio, pero sin ese fundamento el edificio no tendría una base. Y ese costo de los edificios en poner el fundamento es vital para que el edificio no se caiga, tenga solidez y dure muchísimos años. En nuestra vida cristiana, la palabra habla de que nosotros fundemos nuestra vida sobre la roca de la palabra de Dios. Cuando habla de la roca, habla de un fundamento que no se mueve,
No es tan fácil poner un fundamento sobre la roca. Es más fácil sobre la arena, pero la arena no tiene fondo. Entonces, esto nos lleva a entender que el fundamento que yo pongo en mi vida, en este caso la sanidad o todas las verdades de la palabra de Dios, no es en el momento que, ahora quiero construir una casa. No importa, lo construyo arriba. No, es construir día a día. Cuando no tengo síntomas, cuando no hay emergencias, ¿verdad? Cuando no hay reportes, es día a día poner el fundamento de la palabra de Dios en mi corazón que dice cuáles son mis beneficios: sanidad, provisión, libertad del temor, libertad de la condenación, ir meditando en su palabra de día y de noche, lo hablamos también, poniendo fundamento en mi corazón, para que cuando haya una emergencia, no tenga que yo recién poner fundamento o recién comenzar a confesar o meditar la palabra de Dios y hablar, no, estoy sano, en el nombre de Jesús estoy sano, porque son solamente palabras. Pero si he puesto fundamento, ¿verdad? Si he puesto fundamento diario, fundamento sólido de toda la palabra de Dios en mi corazón, cuando venga una emergencia de la abundancia que ya está en mi corazón establecida, mi boca va a hablar con mucha sencillez. Enfermedad no tiene derecho a entrar en mi cuerpo. Síntomas, te rechazo, te resisto. Virus, vete de mí en el nombre de Jesús. Todo virus al contacto con mi cuerpo muere porque la vida de Dios está en mí. Pero esto no solamente son palabras que la leo como un speech. Son palabras que salen producto de la meditación, de poder pasar este tiempo, ¿verdad? Aprendiendo, conociendo la voluntad de Dios para mí, sabiendo mis beneficios, sabiendo quién soy en Cristo Jesús, sabiendo que no hay ninguna condenación en mí, sabiendo que yo ya he sido libre de la maldición de la enfermedad, sabiendo y teniendo claro que la enfermedad no viene de Dios, sino viene de Satanás, y por lo tanto nada que viene de Satanás tiene derecho en mí como hijo de Dios. Entonces todo lo que he ido meditando en el momento, ¿verdad? Como alguien dice, ¿quieres saber qué hay en ti? Bueno, agarra un martillo y golpea tu dedo. Y verdad, y a ver qué sale, ¿no? ¿Qué es lo que sale? ¿No? Maldición o bendición, ¿verdad? Porque vida o muerte son producto de la lengua. En nuestra boca está palabras de vida o de muerte, de bendición o de maldición. Entonces, ¿qué va a salir de nosotros? De la abundancia que ponemos en nuestro corazón. Y también lo he repetido y es menester que recordar, para mí es importante que recordemos la palabra de Dios. Yo puedo poner en mi corazón la palabra de Dios o puedo poner temor, porque yo me alimento de lo que yo pongo en mi corazón, ¿verdad? Yo soy lo que he puesto en mi corazón, mi boca va a hablar lo que está en mi corazón. Entonces, nuestra responsabilidad, y es lo que nos quedamos la semana pasada, que el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, todo lo que hemos recibido es por gracia, pero por la gracia de Dios, siendo ahora hijos de Dios, tenemos que tomar la responsabilidad. La responsabilidad de poner la palabra en mi corazón, la responsabilidad de guardar mi corazón de que cosas que no me pertenecen, como el temor, incredulidad, enfermedad, ¿verdad? Condenación, entren a mi corazón. Es mi responsabilidad como hijo de Dios hacerlo. Esto no es obras, esto es simple y llanamente tomar mi posición como hijo de Dios, sabiendo que como hijo de Dios, Él me ha dado su autoridad, no me está pidiendo hacer algo que no pueda hacer, me está diciendo, yo ya te he dado autoridad, ahora eres mi hijo, ahora eres participante de mi naturaleza, toma autoridad y rechaza cualquier cosa que no sea parte de tu naturaleza. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Nosotros somos los que tomamos autoridad. Ya no tengo que orar que Cristo me sane. Él ya me sanó, Él llevó todas mis enfermedades y por sus llagas yo ya fui curado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es hablar con mi boca y establecer esa realidad en mi cuerpo. Hablarle, cuerpo, está sano en el nombre de Jesús. Enfermedad, porque es lo que nosotros tenemos que hacer también. Ese es nuestro privilegio de hijo y nuestra responsabilidad. Es hablar de enfermedad. La enfermedad no tiene derecho a entrar en mi cuerpo. En el nombre de Jesús.
tengo la vida de Dios en mí, vida y no muerte, en el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer, es parte de mi responsabilidad en mi condición de hijo, no para procurar un merecimiento delante de Dios porque ya lo tengo, ¿verdad? Todo lo que tengo, lo tengo en mi condición de hijo y fui hecho hijo por el amor de Dios, gracia de Dios en Cristo Jesús, que ya me lo dio, que ya me hizo partícipe de su naturaleza y me dio vida eterna. Ahí nosotros tenemos que tener responsabilidad. Ahora, lo que quiero tocar en esta mañana es justamente la importancia de que nosotros nos fortalezcamos en fe. Abraham dijo que, cuando vimos acerca de Abraham, la palabra dice que él no se debilitó en la fe, ¿verdad? Por considerar su cuerpo, por considerar las circunstancias. No se debilitó en la fe. Ahora, cuando leemos esto, siempre tenemos que leer la palabra de una forma amplia, ¿verdad? Cuando habla de que no se debilitó en la fe, significa que sí pudo hacerlo. Y a veces esto no lo hablamos con mucha frecuencia, pero es una realidad, ¿verdad? Nosotros hemos sido hechos libres del temor, pero podemos caminar en temor. Si comenzamos a poner temor en nuestro corazón, no nos pertenece, no es algo que debería entrar. Pero si nosotros damos permiso al temor a entrar, eso es lo que vamos a alimentarnos, ¿verdad? No deberíamos caminar en temor, pero podemos, si no somos, ¿verdad?, responsables de mantener y de guardar nuestro corazón. Eso está ahora en nuestra administración, en nuestra condición de hijo, no para conseguir algo. Ya lo tengo, es mi responsabilidad guardar lo que yo tengo y disfrutar lo que tengo y tomar posesión lo que el título de propiedad dice que tengo. Me dejo entender, amados hermanos. Entonces, nosotros no hemos sido libres del temor, pero es mi responsabilidad vivir libre del temor, tomando la palabra de Dios y tomando su voluntad, poniéndola en mi corazón y disfrutándolo. Pero si no lo hago, yo abro la puerta, porque ojo, el temor y la enfermedad no van a entrar, no te van a forzar. La palabra nos dice, resistid al diablo y él huirá. Él es ladrón, él quiere robar la palabra en nosotros. Y solamente podrá robarlo si nosotros le permitimos. Si deja la puerta abierta a la madrugada, ¿verdad? Y dice, bueno, yo voy a creer que el ladrón no entre, pero deja la puerta abierta, bueno, van a robar. Pero si dices, no, yo voy a cerrar la puerta, ¿verdad? A esta casa que me pertenece no va a entrar ningún ladrón. Entonces no va a entrar, ¿verdad? No va a entrar. La puerta está cerrada. No acepto ninguna mentira de Satanás. Entonces la sanidad también es nuestra. ¿Pero puede un cristiano nacido de nuevo vivir en enfermedad? Sí, no debe, no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Él no se agrada de eso porque Él consiguió, Jesús llevó en su cuerpo mismo, sufrió todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y por su llaga fuimos curados. Ese es mi título de propiedad. Ahora, mi responsabilidad es tomar posesión, decir, no, esto el Señor Jesús lo consiguió para mí. Y yo voy a honrarle disfrutando lo que Él obtuvo en la cruz, a costa de su sangre, por mí. Entonces, tenemos que fortalecer nuestra fe. La fe, nuestro caminar en fe, va desarrollándose. Lo hablamos que es como un músculo. Si nunca desato mi fe por nada, ¿verdad? Entonces, va a ser complicado. Hablamos de la historia de David, ¿no? Él se enfrentó con el oso, él se enfrentó con el león, él le creyó a Dios, él confió en Dios, confió en la protección de Dios, vio la mano de Dios protegiéndolo, librándolo del oso del león. Cuando tuvo que enfrentar al gigante no era diferente que el oso del león, y él lo dijo. El Señor que me libró del oso y del león, me librará de este filisteo incircunciso, que puede medir casi 3 metros y tiene una cara de malo, pero no es diferente, porque el mismo Dios que me libró antes, me librará ahora y me librará luego. Él es el mismo, Él no cambia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros debemos desatar nuestra fe, es todos los días. Es muy complicado, de repente, con un reporte de cáncer terminal, cuando no he desatado mi fe por un resfriado, por un dolor de cabeza,
por comenzar a ser condescendiente con cosas que no me corresponden y a aceptarlas. Bueno, un dolor de cabeza, la gente puede vivir con dolor de cabeza, gente puede vivir con un asma, gente puede vivir ta. Entonces, no desato mi fe. Cuando viene una cosa, ya lo quiero o lo trato de hacer, pero más por el temor que por estar establecidos en la realidad que la palabra de Dios ya me ha hecho libre de la enfermedad. Hay una diferencia. Entonces, es importante, mis amados hermanos, no reaccionamos, ¿verdad? Ante reportes, ante cosas. Accionamos nuestra fe. Por eso que la palabra nos enseña que debemos vivir en fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, pero sí con fe, desatando nuestra fe día a día en mi trabajo. Cuando salgo a mi trabajo, gracias Señor, porque ese es un trabajo bendecido. Sí, yo sé que tengo un sueldo acá, pero tu palabra dice que tú me das favor. Este lugar, este trabajo es bendecido, esta empresa no va a quebrar porque acá hay un hijo de Dios. Cuando tú enfrentas la situación, sí, acá en el país, por toda esta pandemia, todas las empresas están cerrando, pero mi trabajo no cerrará. Y si por obra alguna cosa sucede con mi trabajo, no tengo ningún temor. Uno mejor vendrá. Y si no, tengo que abrir una empresa, la abro, pues. El Señor me dará ideas. Pero una cosa sí tengo claro, mi provisión siempre va a estar. ¿Por qué? Porque yo confío que Dios es mi fuente, no el país, no las circunstancias, no tal sitio ni tal sitio, no las condiciones, ¿verdad? No quien salga presidente, si sale esto estaré bien, si sale lo otro estaré mal. Ese es un peligro de pensar. Nosotros vamos a estar bien porque Dios no cambia. Es muy peligroso comenzar a poner nuestra confianza en las cosas naturales ni en personas. Amados hermanos, no nos desenfoquemos. Dios es capaz de bendecirme usando cualquier persona, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer con mucho cuidado. Si nosotros debemos ser responsables con qué nos alimentamos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar poniendo siempre en mi corazón? La palabra de Dios. Eso quiere decir que yo tengo que tomar una responsabilidad. ¿Cuál es el tiempo de calidad al cual le dedico más importancia? ¿Al Facebook? ¿Verdad? ¿A la televisión? ¿A la computadora? ¿O a la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora, ¿eso significa que tienes que estar con tu libro ahí a las 3 de la mañana dormitando para levantar? No, en cualquier momento. Meditar la palabra de Dios puedes hacerlo mientras trabajas, mientras manejas, mientras vas en un micro, mientras caminas por la calle, mientras vas a comprar pan. Es estar meditando en quién eres en Cristo Jesús, es estar glorificando su nombre. Cuando nosotros recibíamos estas enseñanzas antes, ¿verdad? Algunos hermanos muy osados, ¿no? Caminaban en la calle, gracias Señor, te doy gloria Señor, aleluya, ¿verdad? Y otros decían, uy, no, pero qué roche, ¿no? Qué roche, ¿qué dirá la gente, ¿no? Pero ¿saben que hemos llegado a un tiempo donde eso que antes era roche es normal? Usted ve la gente, usted ve personas que van por la calle y van que están hablando, que se quejan, no, que molesto, usted dice, ¿con quién están hablando? Bueno, están enchufados con un audífono, están hablando por celular, ¿verdad? Pero usted lo ve, está hablando con quién. Entonces, ¿por qué va a haber roche? Si la gente no tiene roche de pelear por celular mientras está caminando o mientras está manejando, a veces ni siquiera se dan cuenta de las señales de tránsito por estar más enchufado ahí. Y nosotros vamos a tener menos, o vamos a darle menos importancia al estar hablando la palabra de Dios. Tranquilamente puedo estar haciendo lo que, caminando y decir, gracias Señor, gloria a Dios, gracias Padre, porque ese espíritu de temor que hay no tiene lugar en mí. Mi confianza está en ti, Señor. Gracias porque puedo caminar seguro. Gracias porque puedo vivir seguro. Gracias, Señor, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias porque tú suples todo lo que me falta. Estas cuentas tú me las suples, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vas meditando, vas meditando. Gracias porque tengo la vida de Dios en mí. ¿Es porque ya tengo un reporte de cáncer? No. ¿Es porque ya tengo un reporte de terminal? No. Es porque estoy poniendo la palabra de Dios en mí, en mi corazón, meditándolo de día y de noche, ¿verdad? Esto es mi prioridad.
Entonces, cuando viene una cosa, de la abundancia de mi corazón, habla mi boca. Entonces, prioridades que escuchamos. ¿Con quién estamos hablando? Y mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que drena tu fe, hay gente que apoya tu fe. Hay gente que está de acuerdo contigo y te bendice, hay gente que solamente está sacando de ti. Entonces tú tienes que tener tu tiempo de calidad y tener las personas con las que hablas, con las que tomas bastante tiempo, ¿verdad? Que sean personas que ayuden a tu fe, te alimenten, que hablen la palabra, que se pongan de acuerdo contigo. Ahora eso quiere decir que no prediques no, vas a encontrarte con gente. Predica la palabra, háblales, dale testimonio, anímales, bendíceles, bendice a tu familia. Pero me refiero a la cantidad de tiempo, ¿verdad? Hablo con mi amigo, con mi amiga, mi pata del alma y puedo hablar 2 horas, pero en esas 2 horas estoy siendo alimentado, mi fe está creciendo o simplemente está poniendo un montón de cosas para robar mi fe. ¿Por qué? Esto es muy importante. Selecciona de qué te alimentas, las prioridades, porque hay un versículo que es lo que quiero tratar ahora, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, verso 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguno dirá, uy, ¿qué pasó? El pastor se asó, ahora nos está poniendo palo, nos está dando palo. No, la palabra no es para darnos palo, pero la palabra siempre nos ubica. Eso es lo que me gusta de la palabra. Siempre nos ubica donde estamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como hijo de Dios, mi caminar debe ser en fe. Pero puedo no hacerlo. Y puedo dejarme arrastrar por las corrientes, ¿verdad? Y puedo dejar arrastrarme por lo que se dice, por las circunstancias, y no caminar en fe. Entonces, cuando viene una situación, dices, desato mi fe. No, si no he puesto la palabra de Dios va a ser complicado. ¿Por qué? Va a haber una lucha en tu mente, ¿verdad? ¿Será, no será? ¿Funcionará, no funcionará? Y el caminar en fe, mis amados hermanos, podría decir otra cosa, pero no sería la verdad. El caminar en fe es determinar y es algo que requiere determinación, valentía, firmeza y ser estable en la palabra. Señor, yo te creo. Yo no me muevo de acá, ¿verdad? Yo no me muevo hasta que tú me bendigas. Yo no me muevo de tu palabra. Yo estoy establecido, ¿verdad? Sea todo hombre mentiroso, pero tu palabra es la verdad. Sea todas circunstancias, no importa, pero yo creo, decido creer en tu palabra. Yo voy a caminar en fe. Yo viviré y no moriré. No importa lo que digan los demás. No importa la opinión de la gente. Y a veces tenemos que confrontar eso. A veces nosotros estamos creyéndole a Dios y tenemos una cantidad de cosas que nos acosan, que vienen, aún de gente cercana, aún de gente que amamos, aún de familia. Ah, mira, tú sigues creyendo y no ha funcionado. ¿Por qué no funcionó ahí? ¿Por qué no hizo? ¿Verdad? Y de repente esas cosas comienzan a poner una presión en nosotros y viene a ser un tormento de nuestra alma, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, yo les prediqué y ahora, ¿qué voy a hacer? No funcionó. Y hermanos, cuando viene eso, porque viene para todos, nosotros debemos determinar. Una cosa voy a determinar. Yo y mi familia seguiremos al Señor, serviremos al Señor. Yo le creo la palabra, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y porque no lo sé, hay algunas cosas que no lo sé, pero sí sé que la palabra de Dios sigue siendo verdad, el Señor Jesús sigue estando en el trono y yo sigo creyendo y determinando vivir mi vida confiando y establecido en la palabra de Dios. No me muevo. Pero esto no importa lo que dicen, no importa lo que venga, no importa la opinión, no importa la presión, ¿verdad? ¿Qué es lo que más me importa?
que el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, que al mismo tiempo es mi Padre, yo confío en Él y Él confía en mí. ¿Qué más? Me dejo entender. Hay que determinar. Y el vivir en fe es algo que nosotros tenemos que determinar. Yo no me muevo de acá. Mire, vamos a ver un par de historias y regresamos, ¿verdad? Y regresamos a este versículo. En Marcos capítulo 11, verso 23. Muy importante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿verdad? Siempre incidimos en esto. Pero acá viene una parte muy importante que debemos recordar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, quiero ir un poco lento con esto. Nosotros sabemos que cuando dice tener fe en Dios, la fe real es del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es nuestro corazón, nuestro espíritu. Entonces, si la fe real es del corazón, lo que no tengo que tener es duda en mi corazón, porque dice en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Pero no dudando nada, ¿dónde? En mi corazón. Por eso es que la palabra debe estar en mi corazón. Ojo que acá no habla nada de la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando viene duda, y la duda va a venir a mi mente, porque es algo externo, lo hemos explicado muchas veces, es algo externo que Satanás siempre va a tratar de poner duda, de poner incredulidad para robar la palabra de Dios en mí. Entonces, si esto es externo, la duda va a venir a mi mente. Pero el hecho que venga duda a mi mente, ¿verdad? No afecta para nada, a no ser que yo permita que esa duda en mi mente baje a mi corazón, porque la fe real es del corazón. Y acá dice, clarísimo, y no dudare en su corazón. Nosotros no debemos permitir duda en nuestro corazón, porque duda en nuestra mente va a venir, Pero el hecho que haya duda en mi corazón no es que estoy mal, es duda, estoy en el mundo, esto es lo que va a pasar. Hay muchas cosas que enfrento, Satanás es ladrón, él quiere robar, va a traer pensamientos de duda, incredulidad, condenación. Pero ¿qué hago con esos pensamientos? ¿Los llevo a la obediencia a Cristo? Digo, sí, ok, esos pensamientos vienen. Yo digo, no. Yo voy a llevar esos pensamientos de que no puedo, que no va a funcionar, a la palabra de Dios que dice que sí puedo, que sí va a funcionar. Y que lo que dice la palabra que tengo, lo tengo. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay problema acá. Lo que no debo permitir, y esa es la razón de meditar en su palabra, alimentarme de su palabra, es que no debo permitir que la duda venga a mi corazón. Porque si yo permito duda en mi corazón, este pedir con fe, dudando, me hace semejante a la onda del mar. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Un día arriba, otro día, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Verdad? Entonces, no dudaré en su corazón. ¿Dónde no debemos permitir la duda? En nuestro corazón. Temor va a venir, pero si yo permito duda en mi corazón, el temor va a venir a mi corazón, y el temor y la fe son dos fuerzas que se oponen. La fe siempre va a recibir, ¿verdad? Va a recibir lo que la palabra de Dios dice, porque nuestra fe está en Dios. El temor va a recibir lo que no quieres. El temor va a recibirlo. Me voy a enfermar, seguro que me voy a enfermar. Sabes que no es bueno enfermarse. Sabes que no es la voluntad de Dios. Pero el decirlo, comenzar a creerlo en tu corazón, ante todo el mundo está muriendo, entonces seguramente yo también me voy a contagiar. El temor trae lo que no quieres. Fe trae lo que desea tu corazón, que tiene tu corazón en Dios. El temor trae lo que no quieres. Y esto es lo que le pasó a Job. Muchas veces cuando hablan de Job, y quizás voy a hacer una enseñanza acerca de Job, porque a veces hay un malentendimiento, ¿no? No, Job, Satanás le pidió permiso a Dios para quitarle todo a Job, para probarlo.
Y muchas veces nos centramos, ¡ay, qué malo que Dios! Pero no, ese es un excelente ejemplo de lo que significa el temor. Porque por la misma boca de Job, al final, él dice, lo que me temía me aconteció. Él había permitido temor. Él estaba pensando, voy a perderlo, me voy a quedar sin nada, nadie va a estar conmigo. Lo que él temía, que lo recibió en su corazón, que lo comenzó a meditar, que lo hizo propio, hizo que recibiera lo que temía. Lo que me temía me aconteció. Y voy a hacer una enseñanza pronto sobre eso. Entonces, no dudamos en nuestro corazón. No dudamos en nuestro corazón. El tiempo pasa rapidísimo. En Mateo capítulo 14, verso 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, cuando él estaba caminando sobre las aguas hacia la barca. Entonces, verso 28 de Mateo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ¿verdad? Y descendiendo Pablo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo, ahora mire, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Él comenzó a caminar en lo sobrenatural sobre el agua, pero ese caminar sobrenatural en el agua tenía un fundamento y una base, la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven, y sobre esa palabra Pedro anduvo en lo sobrenatural. Él caminó sobre las aguas. Mientras él estaba caminando sobre la palabra de Jesús, ¿verdad? Que dijo, ven, caminaba en lo sobrenatural. Cuando quitó los ojos de Jesús, ¿verdad? Y dejó de caminar en su palabra y vio que, uy, no, sí puedo hundirme. Pero el Señor le había dicho, ven. Y él probó eso. Y Jesús le responde, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, Pedro después aprendió la lección, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros nos confronta. Ahora, ¿el Señor Jesús lo botó a Pedro, lo sacó de su gracia, lo dejó de ser apóstol? No, él estaba ahí porque estaba enseñándole. La palabra nos enseña. Ante situaciones no debemos dudar. Debemos seguir caminando en la palabra del Señor, que nos dijo, ven, que nos dijo, eres sano, que nos dijo, no te preocupes, que nos dijo, echa todas tus cargas sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Mientras sigamos caminando en la palabra del Señor y no sacando los ojos de la palabra y poniéndola en las circunstancias, caminaremos en lo sobrenatural. Si sacamos los ojos de Jesús, vamos a comenzar a hundirnos en nuestros problemas. Pero es ahí donde la palabra nos dice, no dudes, no dudes. Fortalécete en la fe. No dudes. Cree en la palabra. Otra historia en Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, ¿verdad? Acá estamos en el contexto donde Jesús habla a sus discípulos, pasemos al otro lado y sabemos que al otro lado una persona iba a ser liberada. Había un propósito para pasar al otro lado, ¿verdad? Estaban en una barca, tenían que ir al otro lado porque había propósito. Y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Mis hermanos, tenemos que comenzar a ser radicales. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. No importa lo que diga la gente, no importa lo que parezca, es verdad. Y nuestra parte es creerle con determinación que lo que Él dijo, Él lo hará. Y no olvidar lo que Él dijo. Si los apóstoles o sus discípulos hubieran tenido presente lo que Él dijo, cuando estaban, y voy a seguir leyendo, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no sabes que vamos a morir? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué es lo que significa, mis amados hermanos? Si nosotros recordáramos la palabra en todas las circunstancias, como en este caso los discípulos debieron hacerlo, ¿qué es la palabra que tenían que recordar? Que Jesús, ¿verdad? El hacedor de milagros que estuvo con ellos todo el tiempo, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Pasemos al otro lado. Se levantó una tormenta. Olvidaron lo que Jesús dijo. Porque ¿cómo? No había opción de que se mueran, de que se ahoguen a la mitad del lago si Jesús había dicho pasemos al otro lado. Y nosotros sabemos que hubo propósito. ¿Por qué debían pasar al otro lado? Había alguien que tenía que ser liberado. Y lo fue. Y Jesús les dijo, ¿por qué tuvieron miedo? Tengan fe. Yo les dije pasemos al otro lado. Si yo les dije pasemos al otro lado, no hay forma que nos hundamos a la mitad. Yo estoy con ustedes. Y amados hermanos, tiempo nos está ganando. Su palabra nos dice lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. No olvida lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Si Él dice que pasemos al otro lado, no te quedes, no te vas a hundir, no te vas a morir a mitad. Vamos a pasar al otro lado. Sigamos con determinación creyendo lo que la palabra de Dios dice, porque su palabra no falla. La sanidad te pertenece. Tómala, medita en la palabra, pon ese fundamento en tu corazón, porque de la abundancia del corazón, cuando sea necesario, tu boca va a hablar palabras de fe. Que Dios les bendiga, tengan una semana sobrenatural.